Mi nombre es... No, no estoy seguro de mi nombre. Creo que me llamo Elías Kael o tal vez Adrian. Los registros dicen Kael, pero cuando los escucho, la voz no es la mía. Estamos orbitando un planeta sin nombre, un mundo muerto, quemado por soles que ya no existen. Y sin embargo en su superficie hay ciudades. Ciudades humanas construidas hace millones de años. Lo peor es que ya estuve aquí. Yo ya caminé entre esas ruinas. Recuerdo haber muerto allá abajo. Y aún así, sigo vivo. No hay estrellas en este sector, solo un vacío sin coordenadas, como si hubiéramos caído fuera del mapa del universo. La nave Erebo viaja desde hace 500 años. Generaciones nacieron y murieron en sus pasillos oxidados, soñando con llegar a un destino que ya no recordamos. No somos exploradores ni colonos. Somos los descendientes de una fuga, los nietos y bisnietos de quienes escaparon de la guerra, de un sol que se apagaba. Y después de siglos de deriva, nuestros sensores detectaron algo. Un planeta. No debería estar ahí. Las cartas estelares marcaban este sector como vacío. Sin embargo, emergió ante nosotros. Un globo oscuro, sin atmósfera, cubierto de cicatrices, orbitando un sol que parecía demasiado joven para su edad. Las ondas confirmaron lo imposible. Estructuras geométricas en la superficie. Ciudades enteras. Edificios rectos, avenidas delineadas, torres quebradas por el tiempo. Pero los materiales eran familiares. Hormigón, acero, cristal, humanos. El capitán Lira reunió al consejo y mostró las imágenes. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo pensamos. ¿Cómo puede haber ciudades humanas aquí, cuando ningún humano había llegado jamás? Descendimos en cápsulas. 6 de nosotros. Yo estaba en el grupo de exploración junto a Lira, el ingeniero Ochoa, la doctora Imani y 2 soldados. La superficie era polvo negro, tan fino que se pegaba a los trajes. El cielo estaba vacío, sin estrellas, aunque sabíamos que estaban ahí arriba. Era como si el planeta estuviera cubierto por una cúpula invisible. Y entonces lo vimos. Una avenida. Ancha, recta, iluminada débilmente por un resplandor que no tenía fuente. Los edificios estaban alineados a ambos lados. Ventanas rotas, paredes derrumbadas. Era una ciudad terrestre. Reconocí diseños de hace siglos, arquitectura de mediados del milenio XXI. Edificios de oficinas, puentes elevados e incluso restos de vehículos oxidados que parecían automóviles. Imani dijo lo que todos pensábamos. Esto es la Tierra. No puede ser, replicó Lira. Estamos a millones de años luz. Pero yo lo sabía. Lo sentí en los huesos. No era una copia. No era una reconstrucción alienígena. Era real. Era nuestra ciudad. Y entonces apareció la primera fractura. Vimos algo a lo lejos. Una nave caída, destrozada, con el casco medio hundido en el polvo. Nos acercamos con cautela pensando que podía ser de otra civilización, hasta que leímos el nombre en las placas oxidadas. Erebo. Nuestra nave. La misma en la que habíamos descendido hacía horas, idéntica en cada detalle. Quemada. Abandonada. Con cadáveres esqueléticos aún atados a las butacas. Uno de ellos tenía mi traje.
Avanzamos por la avenida como intrusos en un sueño. Lo que creímos polvo tocaba todo, pero al examinarlo, descubrimos que no era polvo. Era ceniza. Toneladas de ceniza que caían del cielo, sin nubes. Los edificios eran demasiado familiares. Vi un letrero corroído en un idioma que nadie había usado en 500 años. Decía Farmacia Cras. Lo reconocí por las fotos familiares. Era el mismo cartel que había en la calle donde vivía la madre de mi abuela en la tierra. ¿Cómo podía estar aquí? Ochoa lo tocó con guantes temblorosos. El metal estaba frío, como si llevara siglos muerto. Pero al parpadear, juraría que la pintura aún era fresca. Imani encontró un parque. Los columpios se mecían solos, aunque no había viento. El arenero estaba lleno de huesos diminutos, no de niños, sino de aves calcinadas. Uno de los soldados comenzó a gritar. Decía que veía a su hermana, de pie entre los columpios, sonriéndole. Pero cuando apuntamos nuestras linternas, no había nada. La radio chisporroteó. Una voz repitió nuestras propias palabras, con unos segundos de retraso. Como un eco, pero era nuestra frecuencia interna, aislada. En medio de todo, escuché un sonido. Un reloj. Tic-tac, tic-tac. Lo seguí hasta una tienda destrozada. Dentro, colgado en la pared, había un reloj de cocina. Las agujas marcaban las 11:42. Lo imposible, aún funcionaba. Lo toqué, y en ese instante, el reloj se detuvo. Y el sol en el cielo se apagó por un segundo. Lira ordenó replegarnos. Pero era tarde. El planeta no nos iba a dejar ir. Caminamos hasta la nave destruida que habíamos visto desde lejos. La Erebo. Nuestra Erebo. El casco estaba abierto en dos, como si un titán lo hubiera desgarrado. El interior olía a óxido y a carne seca. Subimos por las escaleras corroídas, con el corazón golpeando los trajes. Y allí los vimos. Nuestros propios cuerpos. 6 esqueletos con trajes idénticos a los nuestros, sentados en la cabina. El casco del piloto tenía el nombre Lira aún grabado. El del ingeniero decía Ochoa. Y en el asiento trasero había un cadáver con mi traje mirando con las cuencas vacías hacia el panel. Imani vomitó dentro del casco. Ochoa se golpeó el visor como si quisiera arrancarse los ojos. El capitán intentó mantener la calma. Pero entonces vimos el panel encendido. Sí, encendido. Con energía. Mostraba registros de audio en reproducción. Los activamos y escuchamos nuestras propias voces, grabadas hace horas, describiendo exactamente lo que estábamos viendo en ese momento, hasta que llegó la última frase. La mía. Estamos dentro de la nave. Vemos nuestros cuerpos muertos. Y ahora alguien está detrás de nosotros. Giré con el corazón detonado, y por un instante vi algo. Una sombra inmensa en el umbral. Una figura humana, con un rostro que no tenía rasgos. Un rostro como una hoja en blanco. Entonces, parpadeé.
y ya no estaba. E intentamos registrar todo. Era la única forma de no perder la cordura. Grabar imágenes, voces, tomar muestras. Si algo quedaba escrito, entonces debía ser real. Pero el planeta se reía de nosotros. Las muestras de suelo se convertían en ceniza líquida dentro de los contenedores. Las grabaciones reproducían voces que no habíamos dicho. En una de ellas, yo aparecía diciendo, «¡Los matamos! ¡Los matamos a todos!», palabras que nunca habían salido de mi boca. Exploramos otra avenida. Había un cine destruido, con carteles descoloridos pegados en las paredes. El título de una película era legible: El regreso de la Erebo. La fecha de estreno: 3 días después de nuestra llegada al planeta. Ochoa rompió el cartel con furia, pero debajo había otro, idéntico, con la misma fecha. Lo arrancamos también, y debajo había otro, y otro, como si las capas no terminaran jamás. En el suelo encontramos huellas. Eran frescas, recientes. 6 pares de botas que coincidían con nuestro equipo. Pero lo imposible. Las huellas regresaban hacia la dirección de la nave, como si ya hubiéramos hecho el recorrido de vuelta. Imani se arrodilló a examinarlas y dijo en voz baja, «Son nuestras, pero son más viejas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lira. «El polvo ya empezó a cubrirlas. Fueron hechas hace días. Pero nosotros habíamos llegado esa misma mañana». Esa noche, en el campamento improvisado, nos turnamos para vigilar. Cuando me tocó, escuché pasos. Salí de la tienda con el arma lista, y entonces los vi. A lo lejos, sobre la avenida, había 6 figuras con linternas. Se movían igual que nosotros, con los mismos gestos, el mismo ritmo. Uno de ellos levantó la cabeza, y tenía mi rostro. Las luces se apagaron de golpe, y el silencio fue absoluto. El capitán insistió en volver a la Erebo en órbita, pero al llegar a la cápsula de ascenso, la encontramos abierta en 2, partida como un juguete roto. El metal aún humeaba, como si hubiera explotado hacía segundos. Imani lloraba. Ochoa golpeaba el casco contra las paredes, dejándose la frente ensangrentada. Yo solo escuchaba un eco, dentro de mi cabeza. Ya lo intentaron antes. Ya fallaron antes. Avanzamos sin rumbo hasta llegar a una plaza circular. En el centro había una estatua. Un monolito alto, con forma humana, pero el rostro estaba liso, sin rasgos, como la sombra que habíamos visto en la nave. Nos rodeamos en silencio. Y entonces escuchamos voces, nuestras voces. Giramos al unísono. Detrás de nosotros, de pie en la entrada de la plaza, había 6 personas, idénticas a nosotros, con los mismos trajes, las mismas armas, los mismos gestos de cansancio. Uno de ellos habló. Era yo, mi propia voz. No bajen más. No bajen nunca más. ¿Qué es esto?, grité, apuntándome a mí mismo. El otro yo levantó la mano, mostrando la piel del guante rota. Es un ciclo. No lo recuerdas porque siempre termina igual. Imani gritó, y corrió hacia su doble, dejando un frío insoportable en el aire. Lira intentó disparar. La bala atravesó a su doble, pero el impacto me quemó el hombro a mí. Sentí el metal entrar en mi carne, aunque la bala nunca me tocó. El otro yo sonrió. Un gesto sin alegría. Apenas una grieta en la nada. El planeta no está muerto. El planeta es memoria. Y ustedes son recuerdos mal repetidos. Corrimos.
Corrimos hasta perder el aliento, pero en cada esquina, en cada ventana había alguien mirándonos. Siempre nosotros mismos. Algunos lloraban, algunos estaban ahorcados, otros se degollaban frente a nosotros, como si nos mostraran lo inevitable. Y entonces lo entendí. No estábamos explorando una ciudad humana. Estábamos recorriendo los restos de nuestras propias vidas, repetidas millones de veces, atrapadas en el cuerpo de un Dios que solo sabía recordar. Dormir era imposible. Cada vez que cerrábamos los ojos, los sueños eran idénticos. Caminábamos por la ciudad en ruinas, escuchando el reloj de cocina marcar las 11:42. Y al final, siempre llegábamos al mismo callejón, donde encontrábamos nuestros cadáveres colgados de los postes de luz. El problema es que, al despertar, ese callejón realmente estaba allí, exactamente como lo habíamos soñado. El capitán intentó reunirnos. Su voz temblaba, pero aún se aferraba al mando. Dijo que debíamos mantener disciplina, que todo podía explicarse: ilusiones químicas, radiación, gases alucinógenos. Lo escuchábamos en silencio, pero yo vi a Ochoa, sentado en el suelo, con las manos cubiertas de sangre. Se las lamía lentamente, como si saboreara algo familiar. ¿De dónde? Pregunté, pero no terminé la frase. En su muñeca había una herida fresca. Sangraba. Y aún así, al levantar el brazo, la piel estaba intacta. Era como si tuviera dos versiones superpuestas de sí mismo, una que sangraba, otra que no. Y Manny lo miraba con lágrimas. «Esto no es un planeta», dijo. «Es un espejo roto». Seguimos caminando hasta llegar a la grieta, una fisura gigantesca en el suelo, tan profunda que no se veía el fondo. Un ruido constante salía de ahí, como voces superpuestas, miles, millones, todas hablando a la vez. Nos inclinamos con cuidado y entonces lo escuchamos con claridad. Éramos nosotros. Nuestras voces, gritando, suplicando, repitiendo fragmentos de las frases que habíamos dicho desde que llegamos. Algunas voces eran más viejas, cansadas, como si hubieran estado atrapadas allí durante siglos. Otras eran frescas, idénticas a lo que decíamos segundos antes, y todas pedían lo mismo: «No vuelvan a bajar, no lo hagan otra vez». No sé en qué momento la ciudad desapareció. Un parpadeo, y ya no había edificios ni calles, solo un desierto blanco que se extendía hasta el horizonte. El sol estaba fijo en el cielo, congelado en las 11:42. Las sombras no se movían, el tiempo se había detenido, y en medio del desierto estaba Él, el Dios. No tenía forma clara. Era un torbellino de figuras humanas que se repetían y se deshacían. Caras sin rasgos, cuerpos fragmentados, ecos de millones de personas mezcladas en un solo contorno. Cada vez que lo miraba, veía a alguien distinto, a mi madre, a Lira, a mí mismo. Y entonces habló, pero no fue una voz, sino todas las voces a la vez. Una marea de recuerdos derramándose en mi mente. Yo soy la memoria. Soy lo que queda cuando la vida se apaga. Soy lo que se repite para no morir. Intenté huir, pero cada paso me devolvía al mismo lugar. Corrí en círculos, atravesando ruinas, desiertos, bosques inexistentes, todos cambiando con cada parpadeo. El Dios estaba en todas partes. Y Manny cayó de rodillas y gritó que recordaba su muerte.
que la había sentido una y otra vez, millones de veces, siempre igual, siempre atrapada. Lyra disparaba contra el aire, pero las balas regresaban como ecos, impactando en su propio cuerpo desde otra dirección. Ochoa simplemente se echó a reír, se arrancó el casco, y debajo no estaba su rostro, sino el mío. Me miró con mis propios ojos y susurró: «Ya lo entiendes. Nunca fuiste único». El dios habló de nuevo. «Cada civilización que me encuentra se convierte en recuerdo. Cada recuerdo es alimento. Cada repetición me mantiene. Ustedes no son viajeros, son ecos. Soy yo mismo repitiéndose a través de ustedes». Caí al suelo, golpeado por una verdad insoportable. Yo ya había contado esta historia antes, miles de veces, siempre igual, siempre con pequeñas variaciones, siempre atrapado en este ciclo eterno. Y ahora la estoy contando otra vez. A ti, para que la escuches, para que la recuerdes, porque cuando termine, olvidaré y volveré a empezar. Los registros fueron recuperados siglos más tarde, cuando otra nave, la Orfeo, detectó una señal de baja frecuencia en un sistema muerto. La fuente era un dispositivo de transmisión enterrado en polvo, aún repitiendo en bucle un archivo de voz. Los tripulantes lo descargaron. Era una confesión, una historia larga, detallada, contada en primera persona por un hombre que decía llamarse Elías Cael. Lo escucharon durante horas. La voz narraba la llegada al planeta, las ruinas humanas imposibles, la nave duplicada, los dobles, la grieta de voces y el dios memoria. Un testimonio delirante, imposible de creer. Pero al final, cuando el archivo terminaba, volvía a comenzar, y lo narraba otra voz, distinta pero contando lo mismo. A veces un hombre, a veces una mujer, a veces un anciano, a veces un niño. Siempre la misma historia, siempre el mismo destino. Los tripulantes de la Orfeo empezaron a notar algo extraño. Uno de ellos juraba recordar pasajes antes de escucharlos. Otro decía que había soñado la historia entera la noche anterior. El capitán despertó sobresaltado, convencido de que ya habían encontrado ese archivo antes, en otra misión, en otro tiempo. Y cuando miraron los metadatos de la señal, la fecha de emisión estaba marcada en negativo. Un número imposible. La transmisión llevaba enviándose antes del inicio del universo conocido. La Orfeo partió apresuradamente, pero no sirvió de nada. La señal ya estaba dentro de sus sistemas, repitiéndose. Ya estaba dentro de ellos. La historia había comenzado otra vez. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.